Bienvenidos a tu programa Voces Raíces Terapéuticas. El día de hoy vamos a hablar de las emociones y el sobrepeso. Y para ello nos acompaña Consuelo Béjar. Si te interesa este tema, quédate porque va a estar muy interesante. ¿Qué onda, Consuelo? ¿Cómo estás? Muy bien, Isa. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo has estado? Pues muy bien, aquí interesadísima por este tema de las emociones y el sobrepeso, que nos hables acerca de qué conlleva, qué pasa. Estamos muy intrigados, quiero saber. Todo el mundo quiere saber el tema del sobrepeso, por eso me gusta. Sí, ¿cómo le hacemos para retener tantas emociones y tantas cosas, ¿verdad? Pues por eso las retenemos claro. En grasa y en agua, pero bueno, sí. Fíjate que es un tema muy interesante, Isa. A mí me mueve mucho porque ha sido un tema que yo he vivido, digamos, durante toda mi vida. Yo creo que mis desórdenes alimenticios empezaron a los 12 años, cuando me estaba desarrollando de alguna manera, pero hubo una implicación donde yo sentí que estaba engordando. Entonces yo no distinguí que estaba, pues que me estaba desarrollando, claro. Y entonces de alguna manera pues yo empezaba y mira, y le daba la comida al gato y cosas por el estilo. Quería en mi mente loca de los 12 años quedarme igual de palillo como estaba y pues no fue así. Entonces fueron vivencias que me fueron marcando. Y a lo largo de la vida ha sido como una vez y luego vuelves a subir y luego vuelves a bajar y vuelves a subir. Entonces ha sido un tema pues que lo he traído durante mucho tiempo y se me hace un tema, ¿cómo te voy a explicar? Es un tema un poco doloroso porque piensa, por ejemplo, si tú tienes gastritis o como ahorita que andas un poquito ronca, que me comentabas que traías un poquito como los bronquios, pues tú lo sabes, pero nada más, ¿no? Y el problema del sobrepeso es que andamos por la calle, bueno, pasamos y andamos como moscas en vitrina, o sea, volteas y sientes que todo el mundo nos está viendo. Y no nada más es eso, o sea, afecta la parte de la salud, pero también afecta la parte de la autoestima. Y como la parte de la autoestima, eso nos hace o nos genera actitudes que luego en la vida aparentemente no nos va tan bien si no nos sentimos bien. Entonces, no es nada más la estética, es todo un tema que lo incluye todo, ¿no? Entonces, por eso es bien importante. Sí, claro. Lo que pasa es que es súper importante. Bueno, por ahí yo tengo alguna amiga que de repente me decía el otro día, subí de peso, ¿no? Subí 5 kilos y tú la ves y está bien, ¿no? Y me decía, vas a decir que qué payasa, pero en serio me siento mal, siento mal con este sobrepeso. Y no recuerdo los kilos, pues ya estoy diciendo sobrepeso y 5 kilos no es sobrepeso. Pero la cosa es que no se ve mal, pero ella se siente mal. Claro. Entonces, esta parte de entender que no es un desorden alimenticio, sino que de repente tú te ves, ¿no? O sea, el saco, el pantalón, la blusa, claro, sí, claro. que se aferra a ti, ¿no? Ándale. O tú a él. Ándale, una de Pero dos. sí es sí es doloroso, o sea, sí es triste, sí conlleva. Pero ahorita que tú estabas platicando, me llegó una duda. Es primero que una persona está pasando por un periodo depresivo, ansioso, o está teniendo un conflicto en su entorno, y entonces por ende viene el sobrepeso, y entonces ya que tiene el sobrepeso, se empieza a sentir todavía más triste, más desgastada. Y se compra su litro de nieve y se pone a ver series porque está... Ajá, es que una cosa lleva a lo otro y eso es bien importante. Mira, vamos partiendo del principio. El tema del sobrepeso es estructural. ¿Qué es esto? La forma de mi cuerpo, ya sea mis huesos, si ya tengo huesos anchos o delgados, mi estatura, todo eso me estructura la forma de mi cuerpo, pero la grasa también es parte de esa estructura, ¿sale? Entonces, esta parte puede venir desde el transgeneracional. O sea, puede haber situaciones de que, no sé, que tus ancestros, los tuyos no, los ancestros de alguien, córtalas, los ancestros de alguien pudieron haber vivido situaciones complicadas, por ejemplo, no sé, una pérdida de herencia o un estatus que tenían y de repente se vinieron abajo, o simplemente muchos de las personas son descendientes de gente que se vino, no sé, de la Guerra Civil Española, de situaciones así, la Revolución, pues, claro. O sea, donde
hubo situaciones donde se vivía con carencia, entonces se activan programas que se quedan en la mente inconsciente y que se quedan en la biología. Y entonces a lo mejor si mis abuelos vivieron hambre, yo no me voy a morir de hambre. Pero en cuanto yo sienta la sensación de no traigo dinero efectivo, a lo mejor lo tengo en bienes, pero no traigo el efectivo para moverme, puede activar un programa de carencia y entonces es como una necesidad. Como una necesidad de guardar reserva. De guardar reserva, y esa reserva la puedo guardar. Y esto es bien interesante, la puedo guardar en mi cuerpo y entonces tengo el tema del sobrepeso, pero te he de decir algo, o sea, las estructuras que vemos no solamente se manifiestan en el tema físico, son estructuras mentales, son estructuras que quedaron, y puede haber personas muy delgadas, pero que tienen una estructura de pensamiento con el tema del sobrepeso, como quien dice. Yo he tenido, por ejemplo, en talleres, en terapia, personas que de alguna manera me dicen, es que yo no entiendo, o sea, yo estoy delgada, les doy de comer a mis hijas súper nutritivo, pero tengo una hija que luego anda yendo escondidas a comer cosas y anda con el tema del sobrepeso y no hay yo cómo decirle porque luego le digo y luego lo ofendo o las andan llevando desde bien pequeñas y con el nutriólogo esto y lo otro, y lo que están haciendo es ampliando, como no entienden, están ampliando el tema. Entonces, habría que ver, por ejemplo, en esos casos, a ver, a lo mejor se vivieron situaciones, vamos a pensar, a lo mejor esta persona, sus padres tuvieron o vivieron orfandad. Y el vivir una orfandad donde no sintieron de dónde agarrarse, no hubo un referente, a lo mejor cuando se pierde el tema de algo que me da seguridad, se pierde esa sensación de no me siento segura, entonces se viene el tema sobre todo de retención de líquidos. Hay tres cosas que, digamos, son 2 elementos los que formarían el tema del sobrepeso, la grasa y el agua, que es lo que nos miden cuando claro, hablamos, ¿verdad? Claro. Entonces, hay veces que la persona me dice, es que tengo una situación y subí de peso rapidísimo, 3 o 4 kilos en 3 o 4 días. Entonces, cuando subimos así de rápido, no es grasa, la grasa no es tan rápido, es agua. Entonces yo les digo, no estás gorda, estás inundada. No te quedas, pobrecita, es un chiste de mal gusto. Claro. Pero la situación es, ¿cuándo nos sucede eso? Cuando recibimos a lo mejor una noticia muy impactante, cuando yo tenía algo que me daba una seguridad y de repente lo pierdo, o sea, perdí mi referente. Referente es lo que me da certeza, seguridad. Si lo pierdo, no sé, pudo haber sido la muerte de alguien, pudo haber sido que perdí una casa, puede haber sido, no sé, que... Los padres. Exacto, o en el trabajo, a lo mejor en la empresa ya se ve el run de que están despidiendo y yo empiezo a entrar en crisis en, ay Dios, ¿cuándo me toca? Y el día que me toca, pum, o ni la vi venir, peor tantito, ni la vi venir, nada me llaman y me despiden. Entonces, ese tipo de cosas, las personas entran en crisis y como es tan fuerte, es una pérdida de referentes y lo que hacen sus colectores es, pum, hacen un espasmo y retienen líquido. ¿Por qué? Porque están tratando de buscar la mente inconsciente un referente. ¿Y cuál fue nuestro primer referente? Cuando estábamos en el vientre de mamá. Madre. Ajá. Ahora, si ese es nuestro primer referente, para colmo de males, y mamá estaba agobiada, o mamá estaba preocupada, o mamá estaba deprimida, gracias, se nos junta el tema del referente más el tema de la incorporación de la depresión de mi madre, ¿no? Entonces no entiendo por qué me siento tan mal y en vez de buscar una solución, me deprimo y ahí se va haciendo al final el sobrepeso viene siendo la consecuencia, es como el efecto secundario de todo lo que está pasando adentro de nosotros. Entonces, la grasa me va a servir para 2 cosas. Una, todos tenemos 2 polaridades, polaridad masculina, polaridad femenina, ¿va? En mi polaridad femenina yo recibo. Entonces, para protegerte. Ajá, entonces la grasa me va a servir para protegerme. O puede ser que, sí, me siento dependiente, me siento vulnerable y cuando me siento vulnerable, la grasa me va a ayudar a protegerme. Y estoy hablando de situaciones donde no me muevo rápido. Vamos a decir, a lo mejor estoy en una relación en la cual me siento vulnerable y no tomo decisiones o no creo, ahí entran creencias, que no puedo tomar una decisión o no puedo poner un límite, lo que sea, me siento vulnerable, entonces la grasa me va a servir para protegerme. O vamos pensando en la misma situación, la persona está también en una relación tóxica o mal, pero haz de cuenta, está en lucha. Está encanijada, enojada porque quiere, o sea, nada más que no encuentra la manera de salirse de ahí y entonces está como en pie de lucha, en resistencia y entonces de alguna manera lo que está haciendo está en su polaridad masculina, mal aspectada obviamente, acá a lo mejor en la polaridad femenina a lo mejor hay miedo, hay angustia, hay frustración, no sé, temas
emociones muy típicas de nuestra polaridad femenina. Claro. Y en la otra, a lo mejor hay enojo, hay desesperación, hay rabia, no sé, muy característico de la polaridad masculina, ¿sale? Ahora, peor te la cuento. En un determinado momento hay situaciones como, por ejemplo, cuando la gente está atrapada, en donde puede tener un resentir de masculino y otro femenino. O sea, va cambiando dependiendo del contexto, va cambiando la situación. A lo mejor discute y en ese momento anda bien enojada, pero vas a ver, te voy a demostrar y bla, bla, bla. Y a lo mejor se va la persona y esta se pone a comer, pero por enojo, pero está proyectando ese tema no resuelta en la comida y come con enojo. Y a lo mejor ya siente distensión en el estómago, pero se está castigando, está enojada. O sea, son formas que pasan adentro de nosotros. Y luego de repente ya pasó el tiempo y a lo mejor, pum, se va al otro lado, se siente frustrada, se siente que no puede, cómo no puedo tomar esta decisión y ya. Entonces entran estos ingredientes. La biología lo que hace es, ya sabes, los síntomas son muy congruentes con nuestra incongruencia, ya sabemos. Claro. Entonces, si no podemos resolver temas, entonces la biología lo que está haciendo son soluciones biológicas y la solución está de la grasa congruente. está siendo congruente. Entonces, no te puedes proteger, yo te protejo. Claro. Yo te cobijo con grasa, claro. Me pongo mi murito. O no, tienes que estar en la trinchera, no puedes bajar la guardia porque estás peleando una guerra interna contigo o con el otro, entonces yo te traigo reservas para que te mantengas. Entonces, finalmente, tanto si me encuentro en un lado como si me encuentro en el otro, la grasa lo que está haciendo es una solución para mí. Pero como no lo vemos así, nosotros tenemos nuestro deseo estético de estar delgadas. Entonces, te voy a dar un ejemplo. ¿Cómo son las esquimales? Una mujer esquimal, ¿cómo te la imaginas? Las mujeres esquimales, estas que viven en los iglús. Pues están gorditas, chaparritas, ¿no? Sí. blancas, pues sí, claro. Imagínate que ella soñara con ser, ¿cómo se llama? Negra alta. Pues se la lleva, o sea, se muere de frío y se la lleva el viento, ¿no? O sea, por más que desee ser negra y alta, no va a ser porque es una adaptación biológica. Ella tiene que ser chaparrita, o sea, para que no gordita para poder, ¿cómo se llama? Pues vivir porque en esos climas tan extremos. Entonces, velo así, como un ejemplo como exagerado, pero para que podamos entender que la biología le importa muy poquito cuáles son nuestros deseos estéticos. Solamente a él le interesa ser congruente. Claro, pero si yo no conozco los mecanismos, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué es lo primero que hacemos cuando tenemos sobrepeso? Entonces, ponerte a dieta. Ponerme a dieta. Ajá. ¿Qué se te viene a la cabeza cuando escuchas la palabra dieta? Pues que va a ser sacrificado. Sacrificado, hambre, voy a resistir, ¿cómo se llama? Restricción. O sea, toda la gente dice, no voy a comer un montón de cosas. Claro, y ya estamos pensando para cuando acabemos poder comer todo. Claro. Entonces, lo primero que hacemos es mandarle a la biología, a nuestro cuerpo, un mensaje de carencia. Estamos atentando contra el primer programa de sobrevivencia. Entonces, ¿sabes cuándo la biología va a soltar así? Nunca. Entonces, por supuesto que bajamos cuando estábamos en un régimen restrictivo, pues porque a fuerzas mi biología va a estar pero enseguida hay rebote. Pero en cuanto sueltas, porque es algo no sostenible, pues se viene con el rebote bien fuerte, porque entonces mi biología hizo maneras diferentes de acumular grasa porque pues no sabe cuándo esta loca le va a volver a dar por no tener alimento, ¿no? Entonces se protege, hace rutas metabólicas. Entonces no funciona, ¿no? ¿Y cuántas yo he visto? O sea, de veras, ¿cuántas personas no hemos pasado yo creo por eso? Claro. O sea, dime. No, es que ahorita que dijiste lo de las rutas metabólicas, venía esto a mi mente, ¿no? Que de repente hay personas que tienen son muy toscas de acá, o tienen el abdomen, o las caderas, o a veces es una generalidad, o los brazos, ¿no? Que las mujeres nos quejamos mucho de eso. Esto también tiene que ver, el sobrepeso, el que en ciertas partes tú subas de peso. Claro. Si te fijas, no siempre subimos igual, aunque sea la misma persona. O sea, hay veces, tenemos cierta tendencia. ¿Por qué? Porque es lo ya que vienes te digo, de fábrica. Claro, y es como la manera en la que yo me estructuré. Vaya, lo que te decía,
yo me voy a ir estructurando en base a mis programas transgeneracionales con los que yo esté resonando, en base a lo que haya vivido en el vientre de mi mamá, más lo que haya aprendido en la familia cuando estaba pequeña, que absorbí todo, ¿no? Desde las creencias, la forma, la alimentación, todo eso. Yo ya tengo cierta tendencia, pero dependiendo de lo que yo esté viviendo puede cambiar. Te voy a dar un ejemplo. Por decir, puede ser que, no sé, de alguna manera, papá se fue. Entonces yo quedé como, y a veces ni siquiera es el hijo mayor, yo quedé como la hija en este caso y tomé el lugar que no me corresponde, tomé el lugar de papá, sus responsabilidades. Y en poco tiempo se fue dando el contexto en el cual yo empecé apoyando con algo y al ratito se convirtió en mi obligación. Entonces se convierte en una estructura de ser el pilar de la familia. Entonces alguien que tiene esa estructura son como Luisa, la de Encanto, que está fuerte, musculosa, pero a la vez así que le tiembla el ojito porque pues, no quisiera estar ahí, pero pues le toca eso, ¿no? Entonces lo está viviendo en conflicto. Entonces cuando lo vivimos en conflicto, la biología te va a almacenar grasa en esta parte de arriba. Bueno, lo vives en conflicto, pero hay veces que no te das cuenta, ¿no? Claro. O sea, hay personas que no se dan cuenta y lo ven normal, que están jugando ese rol en su casa. Eso es lo peor. y se ponen a dieta y esto y lo otro y no les va a funcionar, pero no les va a funcionar porque están estructuradas en un tema. Es el pilar de la familia. Entonces ahí es un tema del lugar. Por decir, el tema del sobrepeso se tiene que trabajar de manera 100% individual con cada persona. Alguien que tiene ese conflicto, ahorita que tocamos del pilar de la familia, no es con una dieta que va a funcionar. Va a funcionar en el momento que ella se dé cuenta, tome terapia y se ponga a trabajar y tome el lugar que le corresponde de hija, no el lugar del padre. O puede estar en el lugar de los abuelos, pero todo eso se va conjugando, se va estructurando. Entonces esa persona, pues acá. Luego hay veces que, mira, la parte de arriba, de la cintura para arriba, en general es por sobrealimentación. Entonces también es ese rollo. Vamos luego con la amiga, vámonos a echarnos porras a la dieta y demás, ¿no? Entonces tu amiga tiene, haz de cuenta, sobrepeso en esta parte y empieza a adelgazar. Y tú tienes el sobrepeso en las caderas y no empiezas a adelgazar, entonces dices, no, y botas esto no funciona, se desanima uno, se frustra y lo manda a la fregada porque no está funcionando. Pero lo que tenemos que entender es que son diferentes hormonas las que están acumulando la grasa en diferentes partes del cuerpo. Y diferentes temas. Claro. Entonces, cuando entendemos cuáles son los diferentes temas, vamos a entender cuál es la emoción que nos está moviendo y entonces hay algo que es personalizado, entonces. Súper. Porque entonces no podemos generalizar que una persona, porque fue abandonada por su papá, va a tener esta tendencia, o el abandono de mamá va a tener esta tendencia, o sea, o que dicen, ¿no? Que la barriga, que el pecho, que los brazos, o sea, no, o sea, y me comentabas hace rato, porque por eso me acordé, de tus tarjetitas, de cómo le haces para personalizar a cada chica o persona, hombre, que venga, y van sacando las tarjetitas para saber cuál es su tema, o sus temas. Me decías que a veces sacan, hay personas que sacan hasta 10. Sí, haz de cuenta, he ido viendo que eso es como es una estructura, entonces se me ocurrió hacerlo como una carta de lotería, porque en la carta de lotería, no sé si te fijas, las cartas no son iguales, tienen repetidas, entre una carta y otra, tienen repetidas diferentes, no sé, la campana, el borracho, no sé qué, pero ni una carta es igual a la otra. Y entonces, lotería, ¿verdad? La que lo tiene. Aquí todos hacen lotería, pero vamos viendo cada estructura, por ejemplo, las colapsadas, las evitadoras, las sonrientes, las culpables, las muertas por dentro, las trabajadoras, las donantes, las disociadas, los pilares, etcétera, etcétera, etcétera. Son como 16 estructuras y entonces les voy dando las características de cada una y si tú dices, ups, me suena, entonces pones tu cartita en tu carta de lotería. Al final tú vas a ver cuántas tienes. Hay quienes ponen de todos y todos tenemos un poquito de todo. Nada más hay unas que tenemos más que otras. Entonces la idea es bien padre porque de cada estructura vamos a encontrar cuáles son los probables conflictos que te llevaron a desarrollar esa adaptación
como una manera de ser, una manera de pensar. Esa manera de ser y de pensar tiene ciertas actitudes o que yo voy haciendo, por ejemplo, pues empiezo a comer de más y todo, ¿no? Entonces, dependiendo de cada una, vamos viendo esos conflictos y entonces al final les digo, volteen ahora sus cartas y descubran cuáles son los conflictos que más se repiten. O sea, el común denominador más o menos. Y entonces es bien padre, porque entonces a lo mejor alguien puede descubrir que es el tema del abandono. Entonces, chiquita, ponte a trabajar o vamos a trabajar el tema del abandono, independientemente que la persona tiene que estar en un régimen saludable, o sea, tiene que estar comiendo de manera saludable y haciendo ejercicio. O sea, no descubrir esto sin hacer esta otra parte va a funcionar, pero nos va acomodando, ¿no? Entonces, claro, va sumando y te digo, es bien interesante ir descubriendo cada parte. Entonces, además vemos también por las cartas, descubrimos cuáles son las necesidades biológicas. Por ejemplo, no sé, a lo mejor, si yo soy un pilar de la familia, ¿qué es lo que tú qué crees que es lo que necesito? La grasa, ¿para qué la necesito? ¿Para protegerme o como aporte energético? No, pues aporte energético. Aporte energético. Entonces ya descubro, tengo tantas estructuras en las cuales necesito el aporte energético. Entonces, a lo mejor descubro que tengo 5 estructuras en las cuales la grasa me sirve como un aporte energético y tengo 2 estructuras en las cuales como protección, porque te digo, hacemos las combinaciones. Entonces, si en este caso la persona tendría que ir encontrando el equilibrio a bajarle 3 rayitas a su ritmo de trabajo, a su ritmo de sobreexigencia, porque está en el demasiado hacer. Como está en demasiado hacer, pues la biología está mándele energía para que pueda aguantar ese ritmo. A lo mejor una persona pudiera adelgazar si duerme. En cambio, otra persona puede engordar si duerme. Claro. Entonces dices, no es para... Es contradictorio eso, ¿no? Exactamente. Porque a veces te dicen, es que no estás durmiendo bien, por eso estás teniendo sobrepeso. Exacto, y puede ser, ahí habría que ver por qué no estás durmiendo bien, ¿sí? O por qué no estás durmiendo. A lo mejor una persona no está durmiendo porque está exagerando en el trabajo. Entonces, como te digo, ahí el tema va a ser, bájale tantito al estrés, bájale tantito al trabajo, busca el equilibrio. En cambio, otra puede que no duerma, pero por otra situación que tenga que ver, no sé, o sea... Vamos a decir, ¿qué se me ocurre? Que no esté durmiendo. Porque está a lo mejor levantándose muy, muy tarde y entonces se recorre su hora de sueño. También a veces o se pasan viendo alguna serie o algo. Y ya haz de cuenta, van a trastocar todo el tema. Entonces, como en cada parte tendría que ver como la función en la que está teniendo la grasa, para qué me está funcionando, ¿no? Y luego se entreteje también en un tema vamos a decir, con el tiempo. Hay personas que tienen conflicto con el tiempo, entonces... No me rinde el tiempo. No me rinde el tiempo, y tenemos que escuchar, por ejemplo, los predicados. Claro. Es que no me alcanza el tiempo, es que tengo tantas cosas que hacer, es que tengo que hacer esto y no me alcanza. O sea, ya escucho el tengo que. Los predicados son las palabras que las personas usamos comúnmente y son muy repetitivas. Exacto. Entonces, esto... Por ejemplo, hay personas que solemos decir, no me alcanza el tiempo, siento que el tiempo va muy rápido, que es otro predicado. En descodificación se dice predicados, es que es algo así como el verbo que más usamos. Claro, no es que sea un poquito de trabajo. Sí. No lo tomen literal como gramática, un predicado. Porque nos truenan sí, claro. No, es eso que dices, que te sale todo el tiempo de manera inconsciente. Sí. Y eso es, plum, ahí cachamos también. Entonces, todo eso lo vamos poniendo en evidencia y de esa manera, pues podemos ir empezando a trabajar, ¿no? Entonces, es súper interesante porque, te digo, hay conflictos. ¿Qué nos lleva a eso? Varios conflictos que serían estructurantes. Por ejemplo, un abandono. Me estructuré en eso y en base a eso me adapté de ciertas maneras para no sentirme abandonada. A lo mejor soy el pilar de la familia con tal de no sentirme abandonada. Claro. O a lo mejor doy todo, pero así como... Las que resuelven todo. O a lo mejor acumulo. A lo mejor siento que necesito llenar un vacío y entonces empiezo a comer. Ahora, aparte hay cosas que yo a veces les digo, vamos checando, a veces un pequeño cambio nos puede ayudar a bajar ciertos kilos. Les pregunto en los talleres y me encanta, a ver, mamás, ¿quién de ustedes no tiene esta mala costumbre? ¿Le sirves a todo mundo? Cuando todo mundo, ya terminaron de comer todo mundo, cuando todo mundo terminó, dejaron sobritas en los platos y a comernos las sobritas. Digo, somos
pinches botes de basura. Con que quitemos esa conducta, podemos bajar cierta cantidad de kilos, porque ahí está desde la implicación que nos estamos diciendo, o sea, para ti las obras. Ahí te va. ¿Cuál es el tema de, ya ves que en descodificación decimos que los órganos o los tejidos tienen un sentido biológico, que es el para qué, cómo funcionan, para qué me sirven en mi biología ese tema, y eso es lo que hago la analogía con los conflictos, ¿no? Claro. Entonces, ¿para qué sirve la grasa? La grasa… Para protegerte. Ajá, pero va más allá todavía. La grasa, su palabra clave es, la grasa está al servicio de los demás. Okay. Y eso es bien fuerte, porque se necesitan membranas celulares, porque hay que estarnos multiplicando todas las células. Entonces la grasa presente, porque todas las membranas celulares están hechas de colesterol, ¿sale? Se necesita, no sé, hormonas. Todo el tiempo necesitamos hormonas. La grasa presente, yo estoy al servicio de lo que los demás tejidos necesiten. Entonces aquí decimos, mientras más nosotros como personas estamos al servicio de todos los demás, viendo las necesidades de los otros antes de ver mis propias necesidades, imposible que adelgaces. Entonces es bien fuerte. Entonces aquí habla de que no hay un equilibrio, y si lo vemos así, no hay un equilibrio. O estoy muy cargado a mi polaridad femenina mal aspectada, o muy cargado a mi polaridad masculina mal aspectada, y no hay un equilibrio. O sea, me dejo al final. Entonces ese es el tema. Cuando yo empiece a ver mis necesidades, por ejemplo, a lo mejor mi necesidad es descansar, o a lo mejor mi necesidad es poner un límite, o a lo mejor mi necesidad es, no sé, verme a mí misma. Y entonces el día que yo empiezo a hacer eso, entro, como quien dice, en mi polaridad femenina bien aspectada, que es parte de introspección, y hasta entonces voy a poder soltar. Cuando empiezo a conectar con el placer, porque ahí hay otro tema bien fuerte donde nos estructuraron la comida muchas veces. Estás llorando y te daban la galleta. Ajá. O no te levantes, no te puedes levantar hasta que te acabes de la comida, y tú por acá, no, ya no quiero. Tantos niños en África muriendo de hambre, y tú desperdiciando la comida. Ese es un programa estructurante bien cañón, es una maldición. Sí, a mí me costó mucho trabajo quitarme ese. Sí, es cañón, ¿no? Porque todavía, o sea, ya grande, estaba el plato, iba a algún restaurante y yo decía, ¿cómo lo voy a dejar? Ajá. Lo van a tirar. Y entonces venía los niños de África, los niños pobres, ¿sabes? Y él decía, no, es que ya no me lo puedo comer, ¿no? Ajá. Todavía, o sea, a veces cuesta trabajo. También hay etapas, hablando de esto, de repente hay etapas que la persona baja de peso. Claro. Sube de peso. Porque hay etapas que está pasando de su vida. O sea, temporada. Yo tengo una amiga que cuando ella se deprime, adelgaza. Deja de comer. No como tal, pero a lo mejor no come tanto. Tú sabes que está feliz porque está bien, o sea, no sube de peso. Sabes que está mal cuando adelgaza, porque es un adelgazamiento muy fuerte. Tengo otra que es al revés. Tú sabes que está feliz cuando la ves en forma, delgada, ¿no? Y sabes que está mal cuando la ves muy pasada de peso. Claro. Como dices tú, de repente la puedes dejar de ver una semana y está totalmente como hinchada, subida de peso, pero es esta retención de líquidos porque algo no está funcionando aquí. Y hace rato también me hablabas, o sea, sé que esto tiene que ver con lo que vamos a hablar, lo de las estructuras, los tipos de estructuras que hay. Y me gustaría que me platicaras acerca de esto y lo relacionáramos con esto que estamos platicando. Que estamos viendo. Tanto con la mamá como con ellas mismas o ellos mismos. Claro. Sí, haz de cuenta, una estructura vendría siendo, si lo definimos, la forma en la cual yo reacciono. ¿Sí? Desde este modelo donde lo estoy viendo, la forma a la cual yo reacciono de manera totalmente inconsciente como una adaptación a programas que traigo atrás que son inconscientes. Que era lo que estábamos diciendo, de ser protectoras, de ser el pilar. Esas serían mis formas de responder ante conflictos estructurantes. Los conflictos estructurantes o que me estructuraron vendrían siendo, por ejemplo, como decíamos, a lo mejor un abandono, a lo mejor un rechazo.
A lo mejor mi mamá me quería abortar y al final se decidió, dijo mi mamá que siempre sí, y eso ya me quedó de alguna manera, y curiosamente ando gestionando yo por todo mundo, por todos lados en mi vida, lugares o situaciones para sentirme rechazada. Y como me siento rechazada, tengo dos opciones: o salgo corriendo y estoy delgada, o si necesito a la persona y me siento rechazada, entonces tengo que poner grasa para poderme proteger, ¿sí? O el tema a veces de la agresión. Y que la agresión, pues ahorita ya sabemos, no tiene que ser tanto física, puede ser verbal o puede ser ahora muy fuerte emocional, ¿no? O sea, hasta una mirada, una barridita así. Entonces, ese sentir interno, me tengo que estar protegiendo de la mirada de los otros. Entonces, ahí estaría en un papel de víctima. Vamos a pensar un tema. Muchas veces de niños o algo así, la persona pudo haber vivido un tocamiento, vamos, no nos vamos a más grande, un abuso, un tocamiento, una mirada, algo que la hirió, que la lastimó. Que se sintió invadida. Invadida, haz de cuenta. Entonces, ¿qué hace la biología? En un momento determinado va a proteger esa zona del cuerpo que fue agredida, y entonces a veces, por ejemplo, las caderas se pueden poner muy, muy anchas, y entonces ese es lo horrible, ahí está la paradoja. Estoy tratando de proteger mis órganos íntimos y al contrario, el estar más caderona va a llamar más la atención. Entonces, si la persona trae ese conflicto, pues no va a disfrutar así. Qué padre, véanme, porque estoy bien buena, ¿no? No, esa persona, o sea, otra persona lo puede vivir padrísimo, ¿sale? Pero otra persona que vivió alguna situación y que no ha trabajado, lo puede vivir y sentirse como, no sé, o sea, trae ese tema y está interpretando o dándole un significado a las miradas de todo mundo, o piensa que todo mundo está fijándose en ¿cómo se llama? En cómo se le ve el pantalón. Exacto. Entonces, por eso te digo, es un tema de mucho sufrimiento. Mientras no descubramos y trabajemos los temas que son, la biología no va a soltar. Entonces, de nada me van a servir las dietas. Entonces, necesitamos integrar un régimen saludable adecuado, educación al nivel de los alimentos, porque también a veces no hacemos las combinaciones adecuadas, nos quedamos con hambre y no comemos lo que es, ya pasé por todo eso, no comemos lo que debe de ser. Entonces, bueno, pero es que también es cierto que en esto de las emociones, de repente tú tienes un agrado o una atracción por ciertos alimentos. Claro. O sea, de repente lo que tú estás sintiendo, puedes tener atracción por el chocolate, por lo salado, por lo picante, y todo eso conlleva a que la biología te diga, yo sí soy congruente. Yo sí soy congruente, a ver, enchílate un poquito. Claro, claro. Sí, es todo un rollo esa parte, y es bien importante. Luego, peor te cuento, todavía luego aparte hay otro tipo de conflictos. Ya tenemos los estructurantes, que ya son un montón. Vale. Estoy luchando con mi tema del sobrepeso. Ya voy, ¿cómo se llama? No sé, ya entendí, ya vi. Voy a dejar de luchar, voy a hacerlo, no voy a querer bajar para el fin de mes, para la boda. No, pues ya eso, deshidrátate y métete métete en el vestido y ya, sal del tema. Estamos hablando de un tema como de una forma, un estilo de vida, a lo que yo me estoy refiriendo. Que hay, y que se va a llevar un tiempo. O sea, no subimos el sobrepeso de la noche a la mañana, excepto lo que es de agua. De líquido. Sí, pero pues ese. Pero, ¿cómo se llama? La grasa no, fue poco a poco, entonces también hay que irla, o sea, que fueron nuestras maneras de pensar, entonces hay que ir bajando, ¿va? Entonces, ya vengo así. Y luego hay temas que son conflictos candado, que te decía, una vez que se instaura el tema del sobrepeso, tengo un candadito como los de las maletas, que pones tu combinación única y especial. Claro. Entonces, 3, ¿y 5, qué se te olvidó? 3, 5, 2, 3, 8, 4. ¿Y cuál era? Dios mío. Entonces, imagínate que si no le damos a esa combinación, no va a soltar. Entonces, eso también es bien importante, estudiar, saber primero que existen, estudiarlos y verlos en nosotros mismos, los conflictos que le llamamos conflictos candado, ¿sale? Un conflicto candado, te voy a dar un ejemplo, una inversión psíquica. ¿Qué es eso? ¿Cómo es? Haz de cuenta, lo que está bien para los demás está mal para mí. Un ejemplo. Claro. Vamos a suponer que de niña a mí me tocó que en mi casa viviera mi abuelita se puso bien enferma, yo tenía como 6 años y mi abuelita se empezó a chupar porque así, ¿no? Entonces era el verla cómo se adelgazó y se murió. Adentro de mí a los 6 años se quedó un programa, una estructura de o sea, muerte igual o delgado, flaco, igual a muerte. Entonces, imagínate, tú vienes bajando, ya vienes muy bien, te estás portando súper bien, y llega alguien y te dice, ¡wow, qué bien te ves, Isa! Estás adelgazando. ¡Toing! En ese momento, ¡pum!,
Tú no sabes ni por qué, adentro de ti se activa el programa de adelgazar igual a muerte y en ese momento no bajas. Es horrible, ya lo he vivido. En ese momento haz de cuenta tu biología, comes lo mismo y sigues y haz de cuenta, te frenas. Hay gente que me dice, es que llego a tal punto y a partir de ahí ya no puedo. Hay que buscar qué hay en ese peso. También, ¿no? Sí, También tiene hay que ver algo, cuánta sí. cantidad de kilos tienes o por qué llegas a cierto peso Y de y ahí después ya no hay forma y después, pum, y vuelves a subir, no sé, Claro. los 7 kilos, los 10 kilos. Como si hubiera una barrera, Ajá. como si hubiera una prohibición. Están las prohibiciones, también la prohibición al placer. Entonces, por ejemplo, hay personas que en un determinado momento dicen, no pueden bajar más. ¿Por qué? Porque si adelgazo más me voy a poner muy bien y si me pongo muy bien puedo divorciarme. Y como traigo un tema de familia, de que aquí primero muertas que divorciadas, entonces son temas bien locos que yo me he ido encontrando que dices, ¿cómo? Ahí están y la persona ni aquí le pasa, pero esos son los programas que se están gestando aquí en segundo plano y que nos impiden adelgazar, por ejemplo. Entonces son inversiones, son conflictos candados, prohibido sentir placer. Entonces ese es otro tema bien cañón. Haz de cuenta, a lo mejor de niña por alguna situación tuve que dejar de sentir y entonces se quedó ese programa y me pongo mi murito de goma. Exacto, justo iba a estar acordándome acerca del muro de goma y o de ser goma y tintero. Pero ahorita que dices eso, se me viene una pregunta. Hemos hablado acerca de los referentes, los padres, las cuestiones ambientales o todo lo que ya traemos de fábrica, los ancestros incluso. Pero ¿qué pasa si hay una persona que vivió un evento, hoy por hoy, no sé, el haber cuidado a algún padre y después viene el burnout o un padre enfermo, me refiero? Claro. O el hecho de haber terminado una relación. Terminar una relación, el divorciarse, el perder un hijo. Claro. O sea, todas estas circunstancias que son en el momento que no tienen que ver con temas, temas pasados y de repente la persona empieza a cambiar. Claro, ahí totalmente su biología. peso. Sí, vamos a decir, en el caso de la persona que tiene que cuidar al padre enfermo, haz de cuenta, a lo mejor al principio, bueno, cómo va, pero se va alargando esa situación y llega un momento, sobre todo si no es parejo con la familia, en donde siente esa obligación. Y aquí están dos temas que ayudan, o sea, dos sensaciones o creencias, ¿no? Que pueden estar internas que nos llevan también al sobrepeso. Por ejemplo, el sentir que tengo que hacer algo que no quiero. Entonces estoy en mi polaridad masculina, entonces tengo que, son las creencias que trabajamos también aquí, claro. Porque ahí la grasa me va a servir de aporte energético, entonces tengo que cuidar a mi papá y no quiero, o sea, honestamente no quiero, yo tengo mi vida, esto y lo otro, y no encuentro el equilibrio y entonces la vida me va a estar dando. Te sientes culpable, porque qué mal hijo soy. Claro, hay otra estructura de la culpable, exactamente. Entonces se van enredando las estructuras, entonces ese tema, pues la grasa me va a estar sirviendo de aporte energético, porque a lo mejor hasta me tengo que estar desvelando, a lo mejor tengo que estar sacando tiempo de donde no hay para cumplir ciertas cosas acá y para cumplir con lo mío. Entonces hay personas que la situación se les viene encima, entonces están atrapadas en una situación. Entonces ahí pudieran estar atrapadas además. Entonces puede estar atrapada, puede estar, ¿cómo se llama? Sentirse culpable, puede ser el pilar de la familia, o sea, es cuando empezamos a ver que cada quien tiene sentirse su muerta propia, por dentro. Se siente Digo, muerta porque por dentro, es otra. la que tienes. Ahí, por ejemplo, el sentirse muerta por dentro es cuando no tienes ganas a la vida. Es una parte de ti se murió en algún momento. A lo mejor como el ejemplo que me preguntabas o me decías hace ratito, a lo mejor una madre que se le muere un hijo y que no puede hacer ese duelo, no puede asentirlo en la vida, te me fuiste muy pronto. Entonces se han visto casos en donde ciertos kilos que no se pueden bajar tienen que ver con ese duelo que no se pudo elaborar y además la grasita se acomoda aquí en la grasa como si fuera un embarazo. Es bien fuerte, lo descubren y plum, puede... O sea, a veces el encontrar... Mira, yo veo la grasa como un tejido, como un suéter. No sé si te has visto los suéteres estos, los nórdicos. O sea, un derecho, un revés, trencita, trencita, un derecho, un revés, trencita, trencita. Y luego ya hacemos el rombito y en el rombito ponemos nuditos. ¿Sí ubicas eso? Sí. Entonces, imagínate, un derecho, un revés, trencita, nudito. Cuando llegamos un nudito, porque yo le pongo hasta colores a estos y los hago que los metan en sobrecitos para que al final descubran
que, ay, yo pensaba que yo necesitaba protegerme cuando en realidad tengo 3 de protección y 10 de aporte energético. Pues empieza a conocerte y descubre que no es tanto que necesites protegerte, necesitas bajar el ritmo a un equilibrio en tu vida. Entonces es muy diferente hacia dónde se va a enfocar la persona, y esto le va a dar más resultado que acá. Claro. Entonces, a veces encontramos esos nuditos porque a veces en un solo contexto puede haber hilito de los 3 colores. Haz de cuenta, puede tener que ver un tema de referentes, pero en un referente me siento vulnerable y me tengo que proteger, y a la vez tengo que estar luchando con esta situación en la que quedé. Vamos a decir, a lo mejor se me ocurre pensar, la persona estaba así como si nada, o sea, sí sentía que había problemas en la relación, pero llega la pareja y le dice, ¿sabes qué? Nos divorciamos, ya no te quiero más, ya no te quiero más, bye. O se va. Entonces, de repente, pérdida de referente, retención de líquido, ¿no? Y luego, aparte, ella piensa, y además estoy engordando, ¿sale? O sea, y engordé rapidísimo. Entonces, anda con todos los temas más aparte y luego se siente vulnerable. Entonces, va a empezar, a lo mejor en la noche le entra la tristeza, la depresión pero ¿por qué? ¿Qué hice mal? La culpa, la estructura de culpa. ¿Qué habré hecho? Que no sé qué, para que se fuera, y empiezo a comer. ¿Sale? Y ya no estoy comiendo por hambre, estoy comiendo por necesidad. A lo mejor ya había cenado y en la noche me despierto y siento hambre porque hay un vacío que hay que llenar, entonces empiezo a comer. Entonces, pues eso no me va a ayudar o sea, la biología, como necesita protegerme y necesita grasa, va a activar el programa de no llega la sensación de saciedad. La leptina, que es la hormona que hace que llegue la sensación de saciedad, brilla por su ausencia. Claro. Entonces, y a lo mejor, aparte de todo, este canijo me dejó con deudas. Con hijos, ay, Dios mío. Entonces, aparte de sentirme vulnerable en la noche, en el día tengo que andar en friega para salir adelante, porque además descarado, se fue. Y no me dejó ni siquiera protegida, o sea, nada. Entonces, fíjate, en un nudo, en una situación así, se pueden juntar todos los hilos. La idea es distinguir cuál es cada uno para ir agarrando los temas de uno por uno, o sea, hay que irlo trabajando de poco, o sea, la persona que vaya pudiendo entender si te sientes vulnerable, qué vamos a hacer para que puedas dejar de estar en el referente externo, para que te centres en ti misma, qué vas a hacer para salir adelante, a quién le puedes pedir ayuda, qué onda, porque luego a veces también en ese shock se pueden quedar todo tarantado la persona, y entonces se le están viniendo todo encima, ¿no? Entonces ahí es un nudo. Oye, Consuelo, yo tengo una duda. Hay un sobrepeso que es como contenido, que es como la grasa más durita. O sea, hay personas que engordan y su grasa es durita. O sea, tú los ves y parece que los inflaron así. O sea, se ven yo les digo contenidos, o sea, la grasa gordita. O sea, no sé si me explico. Dura. Y hay otras personas que su grasa es como, como flácida, vamos a decirle. ¿Esto también tiene que ver con esta parte emocional, o esto es meramente de cómo está estructurado tu cuerpo? Pues desde la psicosomática, sí. Haz de cuenta, se supone que, por ejemplo, hay una panza que es así como floja, que cae, que cuelga un poquito, que se cuelga, y si la tocas y está más fría que el resto del cuerpo, ¿sí? Esa es una grasa fofa que le llaman, y es una grasa de depresión. ¿Sí? Si a veces se pone la barriguita dura como la panza chelera, dura, muchas veces ese es el tema diabético. Entonces hay que trabajar los resentires de la diabetes, por ejemplo. No necesariamente la persona tiene diabetes. Puede no tenerla, pero tiene la estructura. Entonces los resentires probablemente tienen que ver con eso, ¿sale? Hay veces que también tenemos el tema de la llantita, que dices, ay, por más que quiere. Y hay gente delgada y con su llantita que no se le puede quitar, ni con las abdominales. Entonces ahí el tema es, en morfomedicina dicen que es ¿cómo se llama? La adrenalina. O sea, esta parte de la llantita es la adrenalina. Pero viéndolo desde la parte psicosomática, la parte acá de las emociones, en teoría se supone que es por la insulina, que hay una resistencia a la insulina. Pero hay un tema cuando hay una resistencia a la insulina. Exacto. Entonces, de alguna manera, si te fijas, en ese caso estoy en mi polaridad masculina, estoy en oposición y no estoy en amor. Resistencia. Y no quiero el amor o el afecto como tú me lo estás dando. Y ve cómo es la biología de simbólica. La célula vendría siendo como la unidad fundamental de ti. La insulina es la llavecita que hace que entre el azúcar
que corresponde al alimento, en este caso el alimento afectivo, y no permito, es de mala calidad mi insulina, entonces no permito porque quiero el amor de otra manera. A lo mejor tú quieres que te den rosas, perfumes, que te hablen bonito, que te lleven acá, y a lo mejor la pareja te lleva pollos, te lleva panes, o no trabaja, te lleva nada, pero no te lleva, no quiere decir que no te quiere. Claro, ¿no? a lo mejor trabaja de día y de noche para así, y tú, yo quería un momento romántico y su manera de ser romántico es trabajo mucho para que no te falte nada, mi amor. Entonces, claro. falta de comunicación ahí en ese caso. Entonces, cuando empezamos a descubrir eso, pues si te fijas, ese tema nada que ver con el tema de la que está cargando la familia. Este es un tema de comunicación, de relaciones. Entonces, cuando logramos cambiarnos los lentes y verlo de manera diferente, entonces podemos comprender que pues cada ser es único y especial y diferente. Entonces, o acepta a la persona, pues así te van a dar amor, te van a llevar un ramo de bolillos, no te van a llevar rosas, pues lo aceptas o buscas a alguien que te dé un ramo de rosas, ¿no? O sea, claro. no hay... Pero bueno, creo que más que entender que hay personas que te van a dar un ramo de flores y otro un ramo de bolillos, es que te des cuenta de que hay cosas que tú necesitas trabajar en ti, claro, ¿no? Primero que nada, antes de pedir. Claro. Entonces, si una de estas cosas es conocer tus emociones y cómo están funcionando, eso es lo que yo a veces digo que esto es la autoestima, ¿no? Lo que llaman la autoestima o el, ¿cómo le dicen? El amor propio. Pues, claro. El amor propio es darte cuenta que hay ciertas características o ciertas cosas que no te gustan de ti, pero que las aceptas. Y cuando tú ya las aceptas y las puedes ver y dices, sí, así soy yo, y no el así soy yo de prepotencia, sino el así soy yo de así me tomo, así soy, y me puedo acepto. Mejorar. Y exactamente, y sé que estas cosas, cuando me dicen esto, puedo sobresaltarme, puedo hacer, o puedo, al contrario, retraerme. ¿No? Contraerme. Entonces, pero es parte de mí, entonces ya aprendo a cuidarme. Claro. Y entonces esta es también cuidar las emociones. Claro. Lo que decías, o sea, saber no solamente lo que como, porque puedo saberme todas las calorías, saberme todos los ejercicios para hacer cualquier ritmo cardíaco, pero si no sé y no me conozco y no sé por dónde va y por qué regreso otra vez a los 3 kilos y por qué regreso otra vez a los 7, a los 10, a los 20, o por qué no logro bajar de 70 kilos, ¿no? Esto es la importancia que tiene, o sea, las emociones, darnos cuenta. Y con estas herramientas que tú tienes, nos ayudas a las personas a saber por dónde. Como o sea, a lo mejor yo tengo una idea, ¿no? Sé que pues mi papá me abandonó, mi mamá, no sé, pero ya empiezo a darle más estructura, pero no me había dado cuenta que yo soy la que resuelve siempre en mi familia, porque ya lo tengo tan arraigado y tan acostumbrado en mí que no me doy cuenta. Claro. Entonces empiezo a ver, entonces tú les empiezas a ayudar a las personas a darse cuenta. Claro. Y claro que es un compromiso, claro, ¿no? Claro, y tienes que trabajar a nivel de identidad, porque cuando la persona ya lo tiene así, tú le quieres decir, y no, ay, claro. Yo soy así que me quieres quitar eso, o sea, es horrible. Entonces tenemos que trabajar hasta el nivel de la identidad, no solo de las conductas y los hábitos, sino a nivel de identidad. Porque es algo que toda la vida lo has tenido. Claro, y entonces hay que rompernos, como quien dice, a mí me gusta decirles, vamos, y así lo hacemos en el taller, o sea, vamos a destejer, entonces vamos a poner nuestras cajitas, ahí vamos a ir enredando nuestros hilitos de cada color aquí, entonces cada estructura que van viendo, a ver, el hilo de qué color es, entonces ya les pusimos colores, pues yo lo siento como protección, y hemos ido descubriendo que un mismo contexto, una persona lo vive como protección y otra persona como aporte energético, ¿sale? Entonces cada quien pone el hilito del color en su cajita y van haciendo eso, y me gusta porque le digo, hay que destejer ese suéter que hicimos pues mal hecho, de alguna manera nos estábamos enseñando a tejer, y entonces después ya que vemos todo, ahora sí, vámonos tejiendo de nuevo, porque finalmente somos como de plastilina, o sea, el cuerpo, el tema de la grasa sí cambia, sí se modela el cuerpo dependiendo de lo que trabajes adentro. O sea, porque el cuerpo viene, finalmente, como es una estructura, viene mostrando cómo es tu estructura interna. Y lo que hay que trabajar es primero en las estructuras mentales. Sí, claro. Porque ahí es donde está el tema. Tenía una duda. También la retención de líquidos trabaja a estos niveles de programante y
Y como desencadenante, ¿no? También, sí, claro. Entonces, haz de cuenta, te digo, puede ser que a lo mejor, no sé, tu pareja se va y tú X, qué felicidad, estoy bien. En cambio, en otra persona, su pareja se va unos días y se hincha, como pez fuera del agua, ¿verdad? Entonces, a lo mejor en el transgeneracional de esa persona había temas de abandono, en cambio en el tuyo no. Entonces, a veces nada más, ya venimos como dice, con nuestra jarrita llena, y a veces ya nomás se necesita una gotita para que se derrame todo, pero hay quienes tienen, la jarrita venía menos, entonces X. Y lo que para una persona X, para otra persona puede ser muy significativo. Claro. Entonces es bien variable, bien variable. Y luego, lo que es también padrísimo es trabajar con la mente inconsciente, Isa. Porque haz de cuenta, precisamente ya tenemos tantas historias que nos hemos contado que por eso no funciona, porque estamos buscando en el lugar no adecuado. Entonces tenemos herramientas, tenemos protocolos, formas de trabajar con la mente inconsciente. Hay una muy padre que sentimos en la yema de los dedos el peso de lo que venimos cargando de más. Okay. No estamos hablando de soltar, porque la biología no suelta. O sea, no pierde. ¿Cuántos kilos quieres perder? Error, la biología no pierde. Para la biología, la grasa es el oro. ¿Por qué? ¿Piensas que te pierde un animal que se pierde en la selva? Pues entre más grasa tenga, más oportunidad de sobrevivir. En cambio, nosotros estamos al revés con nuestros programas. Entonces, la idea es, ¿qué es eso que estamos cargando de más? Y trabajamos con la mente inconsciente, con un sentir. Y de verdad es hermoso que sale lo que menos se imaginan a través de ciertos números, edades y demás, que pueden significar cosas diferentes. Entonces la mente inconsciente nos lleva por otro lado y es cuando nunca se me había ocurrido que era por aquí. Y ocurre. Sale. Y ocurre la bajada de peso. Sí. Increíblemente a mí yo lo Sí, es bien tengo padre. Que volver a vivir. Lo tienes que volver a vivir. Sí, tuve un caso de una persona, me encantó, porque haz de cuenta, nutrióloga, con todo así bien, de las que hasta los colores de las verduras, o sea, 3 horas de ejercicio diario, increíble, haz de cuenta, de verdad, que no había manera de que su biología no pudiera soltar algo. Hizo un trabajo y descubrió que era eso que venía cargando de más. Resultó que, haz de cuenta, pues estaba cargando a medio mundo. Entonces, fue la caída de 20 tan fuerte que, haz de cuenta, llegó y a todo mundo les repartió sus cargas y en cuestión de un mes dices, ¿qué pasó contigo? Encontramos un nudito. ¿Sale? Tengo otro caso de otra persona donde pues le tocó una mamá tóxica, ¿qué quieres? Entonces, haz de cuenta, pues las hacía, era una mamá ausente y además, hasta para allá, no me estés molestando y todo. Y entonces, haz de cuenta, el único momento en el que sentía no, ni siquiera juntas, que dejaba que se le arrimara como los gatitos, así, era cuando se ponía a ver la señora esta, la de Cuna de Lobos, la novela, y entonces le decía, ve y cómprate unas galletas. Entonces ahí va la niña, se compraba unas galletas, se ponía a comerse sus galletas y se le pegaba, y la otra pues estaba tan embobada con la novela que era el momento que la niña tenía el contacto. Entonces después trabajando, no podía bajar, cuando descubrió eso fue muy fuerte, descubrir que era eso. Entonces y ella, su régimen súper bien, pero siempre le fallaba en la noche su paquete de galletas. Entonces, ese paquete de galletas era el que no la dejaba adelgazar hasta que descubrió ese paquete de galletas lo que significaba. Entonces, en el momento que, no solamente qué significó, entonces eso fue lo que hizo que pudiera tomar la decisión de quitar esa tentación de no, o sea, ya sé por qué y entonces me puedo resistir al paquete de galletas en la noche, que era donde le fallaban sus ahorita que estabas platicando eso, yo pensaba, y las personas que comen sin hambre, que están come, ¿sería estas personas que siempre están al servicio de las demás? Sí, pueden estar así y necesitan estar comiendo, necesitan llenar un vacío. Entonces, ese vacío lo lleno comiendo y siendo servicial. Y luego, pues no me alcanza el tiempo, esto y lo otro, entonces me siento deprimida. Y si hacemos, por todos lados podemos andar haciendo como círculos viciosos, pues. Y todo se puede ir enredando. Entonces, la idea es destejer, como te digo, para luego volver a hacer un tejido más adecuado. Ya más a ver qué sí quiero, qué no quiero. Y es un tema, como es un tema estructural, no es de la noche a la mañana. Por eso te digo que se me hace doloroso. Esta parte de trabajarlo así con las estructuras y todo, me gusta, te voy a decir por qué. Porque, por ejemplo, alguien como terapeuta, si te llega una persona con el tema del sobrepeso, si no le atinaste en la primera, segunda, máximo tercera consulta,
pues ya no va a seguir, se va a desesperar. Pero sin embargo, si la terapeuta tiene también el conocimiento y le puede decir, mira, vamos a ver, entonces puede ir trabajando por estructuras y puede ir encontrando. A mí me gusta porque es como un mapa. Ya la persona dará la terapia, el acompañamiento necesario para que la persona pueda a su vez, con ese acompañamiento, llevar un régimen saludable, hacer ejercicio y entonces sí pueda, pues, y dejarle tareas y todo que tenga que ver con el tema que está tratando. Entonces, por lo que estoy entendiendo, no necesariamente una persona necesita estudiar psicología, sino que puede acudir contigo a cursos. Mira, yo lo que o estoy haciendo... independientemente de la terapia, porque Ajá. a veces las personas queremos conocernos y nos gusta Claro. estudiar ciertas cosas para empezar a evaluar, ¿no? O sea, sí, es un autoconocimiento. De hecho, a mí me encanta, por ejemplo, yo ahorita lo estoy trabajando con talleres, porque haz de cuenta, es un taller de fin de semana donde rápido descubres y entonces ya la persona que siente interés dice, me está pasando ahorita con los que ya he ido haciendo, que dicen, ¿y ahora qué seguimos? ¿Con qué vamos trabajando? Entonces se va haciendo como comunidad, vamos viendo quiénes de verdad están interesados en, ya que se dieron cuenta, quién le entra al reto y a la hora de entrar al reto, ok, vamos a trabajar la parte de nutrición y eso aparte también, y vamos a ir trabajando. Entonces, también a veces el hecho de vernos a los demás, yo trabajo cuando te veo que tú, me cae un 20 cuando veo, yo también, así como cuando son las constelaciones o cuando estamos en terapia de grupo, que de alguna manera a veces indirectamente trabajamos más fuerte. Entonces, a mí me gusta mucho trabajar así. De hecho, veo que avanzan más también en terapia personal avanzan, pero se me hace más interactivo esta parte, aunque pues es una herramienta como... O sea, entonces los talleres son para que se trabaje en equipo y además empezar a conocernos. Claro. ¿Y cuándo son estos talleres? Mira, estos talleres son como de trabajo personal y yo les digo a los terapeutas, también puedes venir para que tengas idea de por dónde, o un nutriólogo que sepa por qué la gente se les sabotea, para que tengan sí, porque no bajan de peso. Claro. ¿Pero tú tienes ahorita programado algún taller? Sí, haz de cuenta, ahorita voy a hacer uno el 26 y 27 de julio. Fin de semana. Julio. 26, 27 de julio y otro el 9 y 10 de agosto. Son los que tengo ahorita programados aquí en Guadalajara. En Veracruz tengo uno el 5 y 6 de junio. Julio, ya estamos en junio, yo también yo apoyándote. En julio, gracias. Ya pasó, ya se me fue. Sí, entonces serían los que tengo ahorita programados, así andamos. Bueno, pues si están interesados, nos ponen ahí una notita y les pasamos la dirección donde va a estar Consuelo en Veracruz y aquí en la ciudad de Guadalajara. Sí, claro. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Muchas Consuelo. gracias la verdad a ti es que por está invitarme. súper entretenido este tema. Seguramente nos va a llegar muchísimas preguntas, muchísimas cosas que la gente necesita saber, que les gustaría saber. Y también les podemos dejar ahí tu teléfono y cómo contactarte. Sí, claro que sí. Y de todas formas, independientemente hice otra clase que fue una clase gratuita, igual si alguien nos contacta y la quiere, se la paso para que tenga... ¿Va a haber una clase gratuita vía línea? Ya está, ya la di, pero Ajá. igual les puedo compartir el link para que la puedan ver y cómo complementar parte de esto mismo. ¿Verdad? Entonces, ok, pues muchísimas gracias, Consuelo. Pues gracias a ti por invitarme. Gracias. No, gracias. Gracias a todos. Pues muchísimas gracias y nos vemos la próxima. Hasta luego. Bye.